Nada más estoy yo. Buen día, maestra Vicky, maestra Adriana. Les damos 2 minutitos más a ver si alguien más se conecta y si no, ya iniciamos. Gracias. Muy bien, pues vamos a empezar. Maestra Vicky, maestra Areli, maestra Adriana, bienvenidas a su sesión del día de hoy.
Es nuestra segunda sesión de seminario de investigación. Es nuestra sesión síncrona número 2. Nos va a faltar solamente una. Muy bien, ¿se acuerdan que la vez pasada estábamos hablando acerca de cómo se delimita un tema de investigación? Dijimos que lo primero que tenemos que hacer es leer. Será lo primero, lo de en medio y la parte de al final. No podemos hacer una tesis sin leer mucho. De lo contrario, estaremos trabajando con el conocimiento inferencial. Seguramente a estas alturas, ustedes ya trabajaron su primer producto, que es cuál es el propósito de la investigación social. Hemos encontrado que la investigación social busca resolver problemas que existen en nuestra realidad. Y en ese sentido es importante que cuando nosotros escogemos un tema de investigación es porque observamos que entre lo que puede ser y lo que está ocurriendo hay una diferencia. Y eso nos lleva a buscar cómo aplicar una acción que nos permita mejorar nuestra realidad. Y esa acción no se va a solucionar si no es a través del conocimiento científico, que es nuestro segundo trabajo. El conocimiento científico nos obliga a identificar que hay diferencias entre el conocimiento inferencial, que es lo que yo creo que puede ser, y ese es el más difícil quizás de modificar, porque a veces empezamos un trabajo de investigación y ya sabemos en qué va a concluir. Cuando hacemos este tipo de trabajos, no estamos haciendo investigación científica, porque la investigación científica no dice que desde el principio ya solo estamos buscando justificar nuestra idea. Quiere decir que estamos abiertos a encontrar cualquier solución, aunque no necesariamente sea la que yo quiero. Entonces yo detecto un problema y empiezo a leer cuál es el marco de referencia, teorías, conceptos, otras investigaciones. Allí voy a descubrir que este tema ya se ha estudiado mucho y voy a ver si hay o no realmente una contribución que yo vaya a realizar. Esta contribución a la investigación social y científica va más allá de mejorar mi realidad. Cuando ustedes entraron a estudiar una licenciatura en docencia, lo hicieron para poder ser mejores docentes. Eso quiere decir que adquirieron conocimientos que aprendieron a implementar. Pero ahí nos enseñan elementos básicos y comunes a todos los grupos. Por lo tanto, si nosotros observamos que hay una carencia y vemos que ya está estudiada, ahí no hay una aportación real a la investigación científica. Si yo observo, por ejemplo, que la motivación es importante para los alumnos y cuando me pongo a leer veo que todo mundo sabe que la motivación es importante, que hay motivación intrínseca y extrínseca, que ya se categorizó y se estudió y hay experiencias exitosas, no voy a hacer un aporte aún cuando lo implemente en mi realidad. Entonces es momento de cambiar mi tema y profundizar un poco más. Esta parte es muy importante porque se van a dar cuenta ustedes de que hay muchos temas que a veces no son de investigación, sino de desconocimiento individual. Y eso hace que esos trabajos tengan que ir mucho más allá de lo que originalmente teníamos pensado. Entonces, ya que leímos, nos damos cuenta cuál es el alcance al que tenemos que llegar y luego qué tenemos de posibilidades para poder estudiar. Por eso nuestros trabajos que siguen son los alcances de la investigación, exploratorio, descriptivo, verificativo y correlativo, y después las técnicas, documental, cuestionario, entrevista y observación, para que podamos empezar a analizar qué es lo que yo puedo recuperar de información en la realidad. Y al final, lo que voy a hacer es ver qué tan viable es hacer mi investigación. Hasta este momento nos encontramos nosotros en los trabajos que ustedes ya realizaron. Debemos ir en estos primeros 4. La investigación social, los tipos de conocimiento, los alcances de la investigación y después decidir entre nosotros cuáles son las técnicas que yo puedo implementar. Después empezamos a hacer nuestro planteamiento del problema. Y lo que nosotros descubrimos la vez anterior es que tenemos que saber cuál es el objeto de estudio y cuál es el sujeto, el aspecto, perdón, del objeto. Este artículo me gusta porque allí nos explica, pero lo hace con unas palabras un poco complejas. Dice que el objeto de estudio es la parte de la realidad hacia la que se encamina la actividad del sujeto. Esto es la actividad del investigador. El propio sujeto, que en este caso es el investigador, es un objeto cuando hacia él se dirige la actividad de otro u otros sujetos.
Esto quiere decir que si nosotros tenemos un tema de investigación que puede ser el liderazgo y tenemos los sujetos que son los docentes, observamos que el sujeto es también un objeto. El sujeto es el docente, pero se convierte en objeto cuando yo extraigo los atributos de liderazgo que observo en él. Y después tenemos una parte del objeto donde dice que ahí es donde delimitamos nosotros nuestra actividad cognitiva. Entonces la parte o el aspecto del objeto es la específica que nosotros queremos estudiar y hacia donde nos enfocamos en nuestro pensamiento. Y eso nos llevaba a ver cuáles son los elementos que integran un título o un tema. Dijimos que para hacer nuestro tema de investigación tenemos que poner objeto, aspecto, límite espacial, límite temporal y sujetos. Y cuando ya tenemos un título, que es cuando ya avanzamos en nuestra investigación, vamos a agregarle enlace y condición, porque ya sabemos cómo se relacionan y cómo se encuentran. En ese ejercicio breve que nosotros hicimos, avanzamos sobre identificar qué es lo que vamos a investigar. Y dijimos también que hay diferencia entre lo que es viable y lo que es factible. Lo que es viable es lo que se puede hacer y lo que es factible es lo que yo puedo hacer. Habrá veces que no son factibles nuestras investigaciones y tendremos que ajustar desde el inicio. A partir de ello es cuando empezamos a hacer nuestro protocolo de investigación. Observan ustedes cómo su trabajo que sigue es hacer un planteamiento del problema a partir de una cartografía y luego desarrollar el planteamiento del problema y empezar a pensar en rutas críticas. ¿Qué es lo que nosotros debemos considerar? Esta es una matriz de consistencia. El principal error que nosotros cometemos cuando trabajamos con una matriz de consistencia es no identificar cómo se armonizan estos elementos. En este caso, por ejemplo, vemos que tiene un problema de investigación. Este problema de investigación nos debe llevar automáticamente a una pregunta principal. Esta pregunta principal se debe responder a través de solo una hipótesis. Hay quien dice que cada capítulo debe llevar una hipótesis. Eso no es necesariamente cierto. Debemos tener una que oriente todo nuestro trabajo. Esta hipótesis está basada en una categoría. Y esta pregunta principal se va a responder cumpliendo un objetivo. De esta manera, cuando nosotros identificamos el problema, después vemos que hay una pregunta y otras preguntas que necesito responder antes de la primera. Cada uno de los elementos de mi investigación lleva una categoría de investigación. Y en ese sentido, entonces, vamos a empezar a construir nuestro trabajo. Me gustaría sobre todo saber si ahora que están ustedes aquí, quieren ver una de estas llena o seguimos con la explicación y ustedes llenan la propia. Es muy importante que ustedes me ayuden con esta decisión porque cada quien sabe cómo se siente mejor. Hay a quien le gusta ir trabajando con su tema y hay a quien le gusta ver antes uno ya hechecito para que no se confunda. Ustedes me dirán. Ver uno, maestra, buenas noches. Buenas noches. Considero que ver uno para darnos una idea y a lo mejor no perdernos. Sí, yo también opino lo mismo que la compañera Arely. Ver uno ya, ya de ahí, pues basarnos, depende del tema que cada quien tiene ya para investigar. Perfecto, entonces voy a dejar de compartir. Y quisiera comentarles que este trabajo que nosotros estamos realizando es importante porque nos va a permitir orientar nuestro trabajo de investigación hacia qué es lo que nosotros queremos realizar. Doctora, una pregunta. ¿La matriz de consistencia que vimos ahorita es lo mismo que la cartografía? No, la No. matriz de consistencia lleva todos los elementos que son centrales, aquellos elementos que nos van a orientar sobre nuestro trabajo de investigación y sobre todo lo que nosotros tenemos que
qué ver para decidir el capitulado de nuestro trabajo de investigación. Entonces, no es un sinónimo. La matriz de consistencia es la que lleva todos los elementos de nuestro problema de investigación. Y el planteamiento del problema solamente habla de cuál es el problema de mi trabajo. Observemos esta. Vean aquí cómo tiene un problema de investigación. No tiene nada que ver con sus temas de tesis porque esto es de seguridad nacional, pero nos va a dar una idea de qué se espera. Dice, la inseguridad pública en México presenta diversificaciones y crecimiento en cuanto a sus modos de operar como consecuencia de las debilidades de la estructura de seguridad interior, con lo que se limita la garantía de desarrollo y seguridad nacional por parte del Estado mexicano. Esta investigación entonces dice que en la actualidad el Estado mexicano ha visto que crece la inseguridad. Ya vi que levantó la mano maestra Adriana, ahorita que termine de explicarles, le doy la palabra. Y entonces aquí lo que dice es, ¿qué ha hecho el Estado mexicano para garantizar la seguridad en México? Crear la Guardia Nacional. Su pregunta es, ¿cómo incorporar de manera efectiva a la Guardia Nacional en la estructura de seguridad vigente en beneficio de la seguridad en México? Y entonces eso nos ayuda a definir un objetivo general. Este objetivo es proyectar las condiciones normativas, estructurales, funcionales e instrumentales que promuevan la efectiva integración de la Guardia Nacional a la estructura de seguridad vigente en el Estado mexicano. Eso le va a permitir responder una hipótesis que es la pregunta directa es la respuesta directa, perdón, a la pregunta principal. La definición de tareas, responsabilidades y relaciones de autoridad para integrar a la Guardia Nacional como Fuerza Armada Permanente contribuyen con el diseño organizacional de la estructura de seguridad. ¿Y qué observamos aquí? Aquí está la primera categoría, que es analizar el delito, analizar la estructura de seguridad y analizar cómo integrar a la Guardia Nacional. Estas son categorías que son la palabra clave de mi investigación. Entonces, no todo es lo que viene aquí, pero si se dan cuenta, debe de estar enmarcado dentro de la pregunta y de la hipótesis que estas categorías son importantes. Y el objetivo, como ustedes pueden ver, es algo que no está respondido en este momento. Relacionar las incidencias delictivas de las administraciones actuales y anteriores para determinar el comportamiento de la libertad, integridad física y conservación del patrimonio. ¿Cómo han crecido y en qué? Clasificar otras estructuras de otras naciones análogas a la Guardia Nacional para ver qué podemos incorporar y al final hacer una propuesta de cómo queda mejor la Guardia Nacional dentro de nuestro trabajo. Ninguna de estas ya está respondida de antemano. En este momento esto no se sabía, pero al término de la investigación lo vamos a hacer. Observen los objetivos. Esta construcción de los objetivos nos lleva a algo que es un producto final y que responde nuestra pregunta de investigación. Y estas de aquí son gradualmente importantes. De cada uno de estos objetivos se desprende un capítulo. La seguridad pública en México en las últimas 2 décadas. La estructura de seguridad global. Lecciones aprendidas. La Guardia Nacional y su contribución a la seguridad nacional. Esta es una matriz de consistencia. ¿Por qué no es igual a en nuestra cartografía? Porque en la cartografía solo nos dice cuál es el problema y la matriz de consistencia ya nos dice cómo lo vamos a estudiar. Muy bien, ahora sí, maestra Adriana, por favor. Sí, doctora, lo que pasa es que no puedo ver lo que comparte. La clase pasada tampoco lo pude ver, no sé si mis compañeras sí lo puedan ver, pero no puedo ver lo que está compartiendo. Eso sí me resulta muy interesante. Las demás me pueden ayudar, por favor, porque si no yo les estoy explicando y no, seguramente que no. Sí lo veo. Yo también lo alcanzo a ver. Sí, también veo. Yo no sé por qué. La clase pasada tampoco pude ver, pero dije a lo mejor no lo está compartiendo, pero ahorita sí tampoco no puedo ver lo que comparte. Tal vez está conectada en algún dispositivo móvil, maestra, ¿puede ser? No es en mi lab.
Tal vez los permisos que usted tenga en su configuración. Si nadie lo pudiera ver, sí podría ser un problema de mi configuración, pero si las Ajá. demás pueden verlo, entonces sí tiene que ser pues del de usted. Ok. Una compañera está pidiendo la liga porque no puede entrar desde la plataforma. No sé si alguien la puede apoyar. Eso sí no puedo hacerlo yo desde aquí, pero ojalá que ustedes sí puedan compartirle por algún medio la liga. Se las voy a mandar yo por aquí. Ok. Y ojalá que ustedes puedan ayudarme a mandársela. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda con esto que estamos viendo? Les voy a mostrar otro trabajo. Recuerden que lo importante no es que nosotros agarremos estos como modelos, pero que sí observemos cómo nos pueden ayudar. Nuevamente no tiene absolutamente nada que ver con la educación, pero pues son de los que más tengo porque es en donde creo yo que puedo tener más ejemplos que ofrecerles. Vean aquí cómo tesista ya llenó la primera parte que trabajamos la vez anterior. El objeto de estudio son operaciones ofensivas, es una palabra compuesta. El aspecto de estudio es concepción, preparación y conducción. Límite espacial, Fuerzas Armadas de Tierra, límite temporal de enero a julio del 2022 y los sujetos son el Ejército Mexicano y específicamente el Batallón de Infantería. Y ahí él deriva su matriz de consistencia. Observen cómo aquí pone otra vez su planteamiento del problema de investigación. El cumplimiento de las misiones encomendadas a las Fuerzas Armadas se encuentra limitada por una limitación en la doctrina militar del Batallón de Infantería ante las amenazas actuales. Y después su pregunta principal, ¿qué elementos de la planeación abierta deben integrarse para las operaciones ofensivas? Y aquí ya dice que deben ser las amenazas híbridas para atender las unidades con mayor capacidad. Observen las categorías que tiene este tema: doctrina militar, operaciones ofensivas, amenazas emergentes y entorno operacional futuro. Su objetivo general y sus objetivos específicos, que también van aparejados a un capitulado, y ahora lo que me interesa mostrarles es su planteamiento del problema. Esta cartografía es la misma que ustedes van a llenar. Aquí lo que nos dice es, ¿qué otros antecedentes hay? Hay otras tesis, está el concepto de guerras híbridas, el estudio de seguridad, de defensa nacional, de las Fuerzas Armadas, del batallón de infantería. Este es un generador. ¿Qué otras cosas nos llevan a que este problema exista? Y las causas. ¿Por qué existe este problema? Él nos habla del objetivo que no se cumple y dice que está en el Plan Nacional de Desarrollo, Programa Sectorial de Defensa, Doctrina Militar y Seguridad Interior. Y aquí nos dice cuál es la herramienta de la que se carece. Repite el mismo problema que ya nos colocó acá en su matriz de consistencia y nos dice qué es lo que se necesita y qué pasará si no se atiende. ¿Notan la diferencia en que aquí solamente nos ubica qué es lo que tenemos que hacer? Y aquí nos dice cómo lo vamos a hacer. Más, si nos da tiempo, vamos a terminar de ver este ejemplo que a mí me parece que es uno de los más completos que puedo mostrarles en torno a precisamente esto de la elaboración de los protocolos de investigación. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o pregunta con respecto a lo que estamos revisando? No, doctora, gracias. Ya me quedó claro así la diferencia. Yo tenía ahí la duda, por eso todavía no lo empezaba. Decía, no sé exactamente cuáles son los elementos porque veía muchísimos ejemplos en internet y ninguno me daba como que un norte. Entonces aquí ya entendí la diferencia entre la matriz de consistencia y la cartografía del problema. Gracias. Muy bien. Maestra Areli, ¿nos puede usted decir con sus palabras cuál es la diferencia entre la matriz y la cartografía? Bueno, considero yo que la matriz es la que nos marca ya de manera general cómo vamos a ir
cómo vamos a hacer nuestro problema, con nuestros objetivos, o sea, sí, ya todo de manera así, bueno, pues así específico, de manera general, y la cartografía nada más enfocada a nuestro problema, tomando en cuenta qué es lo que se ha investigado sobre él, o sea, pero todo referente nada más al problema, no en cómo lo vamos a resolver y cómo lo vamos a llevar a cabo. Muy bien. Entonces, hasta aquí ya vimos que estas dos herramientas son muy útiles. También quiero decirles una cosa, como ustedes se dan cuenta, en ninguno de los libros que hemos visto aparecen ni esto ni esto. Estos productos son de uso exclusivo del sistema educativo militar, pero no sirven solo para ellos. Todos los alumnos de Fuerzas Armadas tienen que titularse al mismo tiempo, en el 4º año de su carrera. Entonces, no hay manera de que ellos hagan su trabajo de tesis como quieran, sino que todos tienen que ir avanzando al mismo paso y con la misma fuerza. Entonces, se tienen que hacer productos para que ellos orienten su investigación y nosotros revisemos con un golpe de vista si efectivamente lo están haciendo bien. Y eso nos ha llevado a sistematizar la investigación y a que el porcentaje de titulación sea del 100%. Por eso es que estoy compartiendo con ustedes estas herramientas que si ustedes llenan con mucho cuidado, más que para entregar, para reflexionar, seguramente que van a avanzar mucho más. ¿Qué otra cosa tenemos entonces nosotros que hacer antes de definir nuestro planteamiento del problema? Lo primero es, ¿qué voy a hacer? Un vacío del conocimiento, algo que todavía no se conoce, pero yo voy a dar a conocer. Lo segundo es un aporte a la realidad. Teóricamente ya existe, pero prácticamente no se aplica. Lo tercero es satisfacer una necesidad, disminuir ese espacio entre lo que existe y lo que podría existir. La verificación de los conocimientos existentes. Estamos nosotros en una era en la que todo está cambiando y ¿qué es lo que queremos hacer? Verificar que sigue siendo válido o contrastar. En un ejemplo de esta naturaleza me gustaría que ustedes me dijeran si se acuerdan de que habíamos hablado ya en otra asignatura de los entornos VICA. ¿Recuerdan ustedes? ¿Qué se acuerdan de los entornos VICA, maestra Vicky? No, maestra Vicky, maestra Wendy, maestra Adriana, me salto a la maestra Arely porque ella participó, maestra Estefanía. ¿Alguien se acuerda qué eran los entornos VICA? Eran 4 siglas diferentes. Sí. La V significaba volatilidad, Ajá. la VI significaba incertidumbre, Muy luego bien. complejidad y ambigüedad era la A. Muy bien. ¿Y se acuerdan que dijimos que ya ni siquiera, bueno, que no teníamos claros estos entornos y ya tenían más de una década funcionando? Y que no los estábamos integrando ni en la educación. Y bueno, entonces yo estaba muy contenta porque ustedes ya trabajaban los entornos VICA y justamente hace un mes me entero de que ya no son válidos. Ahora existen los entornos BANI. Esos entornos BANI son entornos que en inglés nos hablan de que son frágiles, ansiosos, no lineales e incomprensibles, y surgen como consecuencia de la pandemia. Y entonces dicen que antes había volatilidad porque había cambios rápidos, pero hoy hay fragilidad. La volatilidad implica cambiar y la fragilidad implica que se puede romper. Esto quiere decir que ahora tenemos una condición menos continua que antes. Ansiosos, que no son inciertos, sino que nos llevan a presentar algunos elementos con respecto a qué puede ocurrir donde las personas ya no esperan nada. En la incertidumbre nosotros teníamos una parte de certeza y una parte de desconocimiento. En lo ansioso nosotros ya no tenemos ninguna certeza. ¿A qué me refiero? Si en este momento nos dicen que surge una nueva variante de COVID y que vamos a tener que confinarnos otra vez, y que el uso del cubrebocas va a ser insuficiente y ahora vamos a tener que andar con una inyección semanal, por ejemplo. Ninguno de nosotros se aterraría. Diríamos, bueno, pues voy a hacer otra vez mi planeación en línea, me voy a ir a inyectar a donde me dicen, ya voy a sacar mi formato, etcétera. No nos da miedo un cambio
tan grande porque la ansiedad implica que ya no esperamos nada del futuro. Si nos dicen el año que entra que va a haber obligatoriamente mitad híbrido y mitad presencial, no nos aterra. Todo presencial tampoco nos aterra. Si a una de ustedes que está en primaria en este momento le dicen, maestra, la voy a pasar a secundaria, a lo mejor les cae un poco de raro, pero luego van a decir, ¿me van a pagar lo mismo? Sí. ¿Me van a respetar mi horario? Sí. ¿Mi antigüedad? Sí. Sale. Sí me voy. Eso implica un entorno ansioso, que nosotros ya no esperamos nada y entonces las posibilidades de adaptación de todos son increíbles. Alumnos, directores, padres de familia, todos hemos cambiado. No lineales. Tenemos una condición y tiene una amplitud de posibilidades. Antes decíamos que eran ambiguos, ahora decimos que son no lineales porque en la ambigüedad nosotros teníamos que descubrir la mayor parte de certeza para tomar una decisión y en la no linealidad tenemos que reconocer que mi solución no es la de ustedes, pero es igual de válida. Y el último es incomprensible, que es cuando nosotros nos damos cuenta de que todos los elementos que se conjugan son tan diversos que ya tenemos nosotros que pensar diferente. Esta inestabilidad que vino de la pandemia transformó nuestros procesos cognitivos. Recuerden ustedes, vuélvanse 4 años atrás, cuando la primera vez nos dijeron que iban a suspender una semana más de clases, ¿cuánto tiempo tardaron los maestros esperando que esa semana fuera la última? Y que estábamos plenamente seguros de que no íbamos a llegar a Navidad sin ir otra vez. Y nos resistimos a cambiar a un modelo a distancia. Y ya cuando nos devolvieron, nos cancelaron, nos devolvieron, nos cancelaron, ya no sentimos esa angustia que sí teníamos al principio. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice nuestro planteamiento del problema? ¿Lo que existe sigue siendo válido o tendremos que cambiarlo por otra cosa? ¿Cuál es la invitación que me gustaría hacerles? Primero, pues a que ustedes hagan esta reflexión. ¿Cómo nosotros pensamos en inferencias, en el conocimiento científico? Apenitas nos habíamos aprendido los entornos VICA y bueno, ahora ya les hablo de los entornos BANI. Estos entornos son los que nos dicen que su tema de investigación no va a permanecer como ustedes se lo pensaron al principio. Necesariamente tendrá que cambiar. Su problema de investigación, sin embargo, es una situación negativa. Tiene causas, tiene consecuencias, una necesidad y un objetivo que no se cumple. Esta es la base de todo su planteamiento del problema y nos sirve para poder llenar esta que tenemos acá, que es su matriz. Y cuando ya empezamos a trabajar nuestro protocolo, ahora sí planteamos nuestro problema. ¿Cuál es el alcance? ¿Cuál es el límite? ¿Qué lo genera? ¿Cuáles son las consecuencias y qué características tiene? El objetivo que no se cumple y las herramientas de las que carece. Y todo lo que nosotros colocamos aquí es lo que tenemos que poner en el planteamiento del problema. Si aún así observamos que hay cosas que nos hacen falta, entonces ocuparemos cualquiera de estos elementos y lo vamos a responder. Yo les voy a sugerir que tomen estas cajitas y en lugar de que diga el contexto en el que se realiza la investigación, escriban cuál es su respuesta. Hagamos un ejercicio rápido de su tema de interés de investigación. Les pido por favor que lean lo que viene en estas cajitas, escojan una y escriban en el chat lo que responderían a ese espacio. Voy a estar pendiente al chat para poder compartir con ustedes.
Maestra Areli, contexto es una secundaria de organización completa, 18 grupos, es de nivel socioeconómico medio bajo. Muy bien, maestra Areli, solamente que voy a hacerles una precisión para todas. Cuando hablamos de contexto es lo que rodea. Es un error cuando decimos contexto interno y contexto externo. El origen de la palabra es lo que está alrededor. Entonces, lo que usted me está colocando es lo que está dentro de su plantel. ¿Qué sería el contexto de su plantel? Por ejemplo, que es de nivel socioeconómico medio-bajo. ¿Qué tipo de familias hay? ¿Qué tipo de servicios tienen? ¿Cuántas otras escuelas hay? ¿Cómo está percibida su escuela ante la comunidad? Muchas gracias, maestra Areli. Maestra Wendy es Gracias. el grupo de tercer grado de la escuela primaria 16 de septiembre San Buenaventura. Nuevamente, maestra Wendy, creo que estamos hablando del contexto en el que se realiza la investigación, pero estamos diciendo lo de dentro. Si pueden corregir su respuesta, estaría excelente. Maestra Vicky, área geográfica zona urbana de Ramos Arizpe, Coahuila. Muy bien. ¿Cómo se afecta esa área geográfica, maestra Vicky? ¿Cómo en relación a mi objeto de estudio o cómo se Y afecta? siempre todo lo que ustedes respondan tiene que ser en función de su objeto de estudio. Imagínense que el objeto de estudio está puesto hasta arriba en su título. Ujú. Ahora escríbanlo, por favor. Muy bien, maestra Areli. Se encuentran varias escuelas de educación preescolar y primaria, un candidato, un CEBETI, se encuentra un centro de recreamiento público y plazas públicas. Muy bien, maestra Areli. Ahí era un Cebetis, pero me lo cambió. Un Cendi, perdón. Ah, un CENDI. Muy bien. Entonces, observen cómo lo que nosotros necesitamos es orientar nuestra redacción hacia dónde estamos interesados. Aquí la maestra Wendy nos da otro ejemplo. El contexto de la escuela es urbano, de un medio socioeconómico del medio al bajo. Cuenta con todos los servicios básicos. La población que rodea la escuela se encuentra empleada en industrias de la región. Excelente, maestra Wendy. Estos ejemplos que ustedes nos están otorgando nos permiten ver cómo se plantea un problema sin distraernos, porque hay planteamientos que a veces vemos hasta de 30 cuartillas y hablan de todo y al final no nos dicen nada. No se salgan de lo que ustedes ven aquí porque esto es lo que realmente nosotros queremos saber. Y después del planteamiento del problema, lo que tenemos que hacer es una pregunta de investigación cerrada o abierta. Las preguntas cerradas van a ir con la metodología cuantitativa y las abiertas con la cualitativa. Y después nos toca hacer la importancia, justificación y viabilidad. Hay universidades que ponen la justificación y el planteamiento juntos. La gran mayoría lo pone separado. ¿Cómo la vamos a realizar? Respondiendo a algunas de las preguntas que se encuentran aquí. ¿Cómo se relaciona la investigación con las prioridades de mi país? ¿Qué conocimiento se va a obtener? ¿Cuál es la finalidad? Etcétera. ¿Qué me resulta muy importante que ustedes reflexionen? Su investigación no debe servir solo para su escuela, debe servir para cualquier realidad.
Eso es algo fundamental porque a veces hacemos trabajos que van a servir para mejorar mi práctica. Esos no son trabajos de investigación social a nivel doctorado. Todo el trabajo de nivel doctorado debe llevar a obtener un conocimiento que pueda ser replicado en otras realidades o transforme la teoría. Ya que yo tengo estas importancias, justificación y viabilidad, entonces empiezo a hacer mi marco teórico. Aquí tenemos un modelo de cómo podemos elaborar nuestro marco teórico. Primero, una teoría axiomática, que es la teoría que está vigente o la que yo considero que conviene más a mi trabajo de investigación. Luego, la axiomática interrumpida, que es una teoría que todavía no desaparece, pero no me sirve. Por ejemplo, en la teoría axiomática nosotros podemos poner el enfoque por competencias y en la axiomática interrumpida el conductismo. Si nosotros tenemos otra teoría axiomática, podemos hablar, por ejemplo, de la Gestalt y en la axiomática interrumpida del estímulo-respuesta. ¿Cuáles son los constructos y teorías conceptuales? Esto va a ser aquel elemento que nosotros encontramos que se relaciona con mi trabajo de manera secundaria. Si en mi teoría axiomática yo voy a hablar de la motivación de acuerdo con Maslow y en la axiomática interrumpida hablaré de los estímulos y me voy a centrar en alguno de los padres del conductismo importantes, Skinner. Un constructo y teoría conceptual que me sirve para fomentar esta teoría de la motivación puede ser, por ejemplo, la teoría de los sistemas de Peter Drucker o de Bertalanffy. Taxonomías o teorías descriptivas, ¿cómo asocio este con este? Y voy a decir que hoy estamos hablando a lo mejor de los entornos VICA o de los nuevos entornos, porque allí convergen estas dos ideas. Y eso nos va a ayudar mucho. Entonces puedo decir entornos van. Luego, elementalismo. ¿Qué conceptos tengo yo que integrar? Motivación intrínseca, motivación extrínseca, sistemas abiertos, sistemas cerrados, desarrollo humano, no lineal, ansioso, frágil, incomprensible. Hipótesis formativas, otras investigaciones parecidas a la mía que ya se comprobaron. No importa el orden en el que ustedes lo presenten, lo fundamental es que puedan traer esta teoría bien organizada en su marco teórico. ¿Qué es lo que nos implica? Que nosotros vamos a hacer un proceso, lo han estado escuchando mucho, analítico sintético. El análisis es cuando leemos y podemos identificar estas partes fraccionadas, pero luego las integramos en un todo que cobra sentido para nosotros. Y eso es lo que vamos a presentar. Y ya que tenemos nuestro marco teórico, entonces estamos en condiciones de verificar si nuestra hipótesis está correctamente planteada. ¿Por qué? Pues porque los conceptos que nosotros ponemos en nuestra hipótesis deben estar asociados con las teorías. Eso nos va a llevar entonces a determinar la muestra. ¿Quiénes son los informantes? ¿Cuántos informantes voy a integrar? ¿Y qué tipo de unidad voy a poner? Si es probabilística o no probabilística. Y en este punto nosotros vamos de nuestra materia. Nos falta todavía hablar de las variables y cómo se pueden trabajar estas variables. Sin embargo, aquí vamos en el trabajo que llevamos en nuestra investigación. Me gustaría saber si alguna de ustedes tiene alguna duda, pregunta o comentario sobre lo que hasta aquí hemos visto. Yo tengo una duda en las teorías que vimos ahorita de Snow. O sea, ¿todas se van a ir abordando como que poco a poco o me perdí? ¿Estas para qué nos sirven, doctora? Para hacer su marco teórico. Ok. Acuérdense que el marco teórico no es como tal parte del capitulado. El marco teórico es presentar lo que ya existe y decir desde qué enfoque lo voy a ver. A mí me gusta el conductismo y yo voy a poner el conductismo en mi teoría axiomática. No esperen ver un trabajo por competencias. El marco teórico sirve para que las personas que están leyendo mi trabajo sepan desde qué perspectiva lo hice y que ellos puedan saber qué esperar dentro de la conformación de mi investigación y qué no.
qué es lo que sí voy a estudiar y qué no, y desde qué enfoque. Por ejemplo, nosotros tenemos la nueva escuela mexicana, pero a lo mejor nosotros queremos poner aquí escuela mexicana y aquí aprendizajes clave. ¿Se acuerdan que antes estuvimos trabajando mucho sobre eso? Constructos y teorías conceptuales siguen siendo enfoque por competencias, aún en los aprendizajes clave y en la nueva escuela mexicana. ¿Cuáles son las taxonomías o teorías descriptivas? En este caso, lo que nos están presentando ahora es el modelo sintético y el modelo analítico. Entonces, ¿de qué se trata? Lo que estamos haciendo ahora es, a partir de la nueva escuela mexicana, dejamos de centrarnos en el aprendizaje clave del alumno de manera aislada y estamos buscando cómo integrar el modelo analítico y sintético a través de la definición de cada una de las partes que integran el enfoque por competencias, conociendo los atributos más particulares de nuestra realidad. Eso nos lleva, como en otros lugares se ha hecho, a describir aquellos elementos distintivos que permiten que la educación tenga mayor calidad. Ok, sí, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda, profesoras? Estamos ya terminando nuestra sesión del día de hoy. Maestra Estefanía, maestra Adriana, maestra Arely, maestra Wendy. No, maestra. Muy bien. Les agradezco mucho. Recuerden que reviso sus trabajos con mucho cuidado y que todos los paso a través del informe de autenticidad. Si ustedes exceden del 35%, voy a tener que anularlos porque no se trata de que ustedes corten y peguen de donde puedan para que lo lea, porque al final de cuentas, seminario de investigación tiene que ser una construcción de ustedes. Tenemos que llevarlos a generar estos productos que nos permitan entender de manera diferente la realidad. Ojalá que les guste esta materia. Yo estoy segura de que aunque es un poquito de trabajo, cuando le agarren el hilo se van a llevar todos los trabajos de corrido y los van a entregar muy rápido. Al principio nos cuesta un poco más, pero van a estar muy contentas con el trabajo que están realizando. Pero lo más importante es, más que para hacer una tesis de doctorado, seminario de investigación sirve para que ustedes aprendan a tomar decisiones en el aula. Como profesoras, como directivos, como supervisores. Si ustedes aprenden lo que está en esta materia, todo lo que tengan que hacer en los consejos técnicos, en los programas para que antes eran de escuela de calidad, si sale un nuevo programa, si las evalúan otra vez, ustedes van a poder desarrollar de todo de la mejor manera porque entendemos la esencia. Maestra Adriana, dígame. No le escucho, maestra Adriana. A ver, ¿ahí me escucha? Ahí ya. Ok. Tengo una duda en el segundo trabajo de la unidad 2, que dice que es un listado de artículos de tesis relacionadas con nuestro tema. Ahí mi pregunta es, ¿nada más vamos a poner el título de la tesis o tenemos que poner la bibliografía que incluye la persona ahí en ese trabajo? Porque ahí sí como que me estoy deteniendo un poquito en esa actividad. Lo que vamos a hacer, por ejemplo, relaciones adolescentes, es uno de los temas que ustedes están trabajando, es copiar esta parte de aquí y pegarla en un documento. No sé si alguien lo pueda tomar foto y me lo pueda compartir ahorita en el grupo, por favor, porque como leo que no se ve la pantalla, no puedo. Ah, muy bien, le explico, solamente tiene que ir a Dialnet Unirrioja y ahí va a estar. Ajá. Aquí nosotros estamos arrojando una búsqueda de 595 documentos. Uh-huh. Pero si ustedes, a pesar de eso, no la encuentran, pues entonces nos vamos aquí. Y le vamos a dar en buscar y otra vez nos va a salir aquí lo que nosotros queremos. Okay. Y aquí también le podemos poner tesis. Y aquí están. Y solo nos va a dar tesis. A veces pensamos que es muy difícil encontrar información, pero realmente, como se dan cuenta, no lo es tanto. Solamente hay que saber exactamente en dónde buscar.
Entonces nada más es el listado del nombre de las tesis relacionadas con el tema que nosotros estamos investigando. Es lo que le vamos a enviar en el trabajo. Así es, porque lo que sigue será que ustedes lean una tesis o artículo de revista y lo analicen. Ok. Muchas gracias, doctora. De nada, maestra Arely, la escucho. Sí, maestra. Ahí, por ejemplo, ese tema que mencionó es de los adolescentes. Bueno, yo estoy enfocándome en eso. ¿Por qué? Porque era mi contexto inmediato. Entonces, con lo que usted está comentando ahorita, que dice que tiene que ser, pues, de visualizar lo que sirve en otro lugar, ¿puedo continuar con ese o tengo que enfocarme en otra cosa? Yo creo que todos los temas pueden ser estudiados cuando les damos la profundidad adecuada, aunque ya estén muy trillados, nosotros vamos un paso más allá y siempre podemos hacerlo. Pero eso va a depender de su disciplina en la lectura, sobre todo. Okay. Gracias. Muy bien. Si ya no hay otra duda, les agradezco mucho la asistencia a la sesión Yo, del día. doctora, tengo una Yo duda. también. Corran ahora que tienen 6 minutos. Doctora, mire, tengo una duda en relación a mi objeto de estudio. Yo tomé el liderazgo. Me gustaría trabajar ahí lo del liderazgo directivo, pero ya no sé si es una sola palabra o sea, liderazgo directivo o solamente lo debo tomar como liderazgo. Mire, por ejemplo, ¿cómo vamos a saber? Esta respuesta, perdón, no es solo para la maestra Vicky. Vean, si nosotros escribimos aquí liderazgo, lo que nos va a salir. Liderazgo en las organizaciones, en la escuela, el clima organizacional, el liderazgo resultado, liderazgo para el aprendizaje. Ahora vamos a escribir liderazgo directivo. Claves para una mejor escuela, educación de calidad, aprender a liderar líderes, liderazgo directivo e inclusión educativa. Vámonos a Dialnet. El liderazgo en la empresa, liderazgo empresarial o familiar, liderazgo familiar, liderazgo local, liderazgo, ¿qué es el liderazgo? Etcétera. Ahora vamos a ver. Evaluación del liderazgo directivo, el liderazgo directivo como motor de cambio, etcétera. ¿Qué encontramos? Entre más específico sea nuestro objeto de estudio, entonces podremos hacer una investigación mucho más acotada. Y vean cómo aquí nosotros ya empezamos a ver cuál es el aspecto o la relación. Evaluación, cambio, motor, escuelas vulnerables, avances, crisis, Argentina, etcétera. Estas respuestas de cuál es el objeto ideal siempre se deben dar después de una búsqueda. Si no encontramos nosotros, por ejemplo, me pasaba a mí que les decía a mis discentes, busquen sobre su tema y ponían el título que ellos querían. Liderazgo directivo en la secundaria técnica. Y me decían después, maestra, es que no hay nada. Sí los pongo, pero mire, me salen cosas que no me sirven. Por supuesto, porque no tienen que buscar su tema igualito, no les va a salir. Busquen primero el objeto y después, si hay necesidad, busquen el aspecto. ¿Cómo incide en el desempeño? Y sí me va a salir. Ok, muchas gracias. No, de que para todos, objeto y aspecto. Es lo único que tienen que buscar. No le metan si es en secundaria, en prepa, etcétera. O pueden hacer la búsqueda objeto y sujeto, objeto y límite espacial, objeto y límite temporal, pero siempre objeto y solo uno de los otros. Primero objeto solo, luego objeto y aspecto y después nos vamos con lo demás. Muy bien, cerramos con la maestra Wendy. Sí, yo únicamente porque no estoy en el grupo de WhatsApp de los compañeros. Puse mi número en el chat. No sé si alguna admin me puede agregar, por favor. Yo entré después y yo creo que por eso no estoy ahí o no sé. Es la primera vez que escucho que tienen grupo de WhatsApp.
Pero bueno, seguramente que puede servirles para aclarar sus dudas. Todo lo que Sí. ustedes puedan hacer que les permita apoyarse, siempre será bienvenido. Acuérdense también de que todas las dudas que tengan, me pueden mandar un mensajito y tengan la certeza de que yo lo voy a leer. Y por favor, aunque saquen 10, lean su retroalimentación, porque a veces me esmero mucho allí escribiéndole y de repente no la leen. Cuando ven que tienen 10, ya se van al que sigue. Traten por favor de regresar para que podamos ir avanzando más en ese trabajo. Les deseo una excelente noche y nos vemos en nuestra última sesión. Igualmente. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, vemos. doctora. Nos vemos. Gracias, bye.